Bienvenido a la última clase de Geografía 2 de ISFA, la clase 4. Aquí estudiaremos la unidad 4, que es el espacio urbano y sus actividades económicas, y también realizaremos el repaso. Comenzamos con el espacio urbano. Seguramente usted ya sabe lo que es el espacio urbano y rural. Asociamos al espacio urbano con la ciudad. Las características que tiene es la alta densidad de edificaciones y de población, el trazado regular de las calles, actividades del sector secundario, terciario y cuaternario. ¿Las recuerdas? La industria, los servicios, comercios, alta tecnología, como puede ser el uso de satélites. Servicios como el agua corriente, electricidad, gas natural, transporte, colegios, hospitales. Es decir, justamente lo contrario a lo que es el espacio rural, que sería el campo. Podemos definir a la ciudad según diferentes criterios. Por ejemplo, la cantidad de habitantes. En el caso de nuestro país, hablamos de ciudad cuando hay una concentración de más de 2.000 habitantes. En el criterio legal, cuando fue declarada, por ejemplo, ciudad o tiene un determinado rango administrativo. Cuando hablamos de ciudad, es una palabra muy común, pero ¿cómo la definimos? Podemos decir que es una comunidad concentrada, organizada socialmente, con un soporte territorial. Otra forma de definirla puede ser espacio de concentración de la población donde predominan las actividades secundarias, terciarias y cuaternarias. Otra cosa es la urbanización. Cuando nosotros hablamos de urbanización, hablamos de un proceso que concentra la población en las ciudades. Es decir, cuando la gente se va del campo a vivir a la ciudad, ahí estamos hablando de urbanización. Fíjense en este cuadro cómo fue aumentando la población urbana a través de los años. En el 1800 solamente un 3% de la población mundial vivía en ciudades, mientras que en el 2014 un 54%, y esto seguirá aumentando. Aquí vemos cómo se pronostica para el 2050 un 66% de la población total del mundo vivirá en ciudades. ¿Cuáles son las causas de la urbanización? Bueno, por un lado tenemos factores de expulsión de la población rural. Esto se debe a la progresiva subdivisión de la tierra. Imagínense que una familia tiene hijos, esos hijos heredan, entonces ese campo se va a ir dividiendo, a su vez los nietos. Bueno, llega un momento que el tamaño del campo no es lo suficiente para mantener a la familia, entonces esa gente se va a vivir a la ciudad. La mecanización de las tareas agrícolas es otra, la concentración de la propiedad en pocas manos, esto es típico de América Latina, la pobreza y la falta de oportunidades educativas, sanitarias, culturales, etc. Los factores de atracción de las áreas urbanas, este proceso de urbanización, la oferta de empleo en la ciudad, mayores oportunidades educativas, sanitarias, culturales y una amplia gama de servicios. Imagínense que en una ciudad uno tiene hospitales públicos, escuelas, es mucho más fácil poder vivir en la ciudad, sobre todo la pobreza en el campo es muy, muy terrible. La metrópolis, acá hablamos de un tipo de ciudad, es el área urbana formada por más de una ciudad en la que conviven distintos gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de la ciudad de Buenos Aires. Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, es metrópolis porque ejerce una gran influencia sobre los municipios que lo rodean, y uno ve cómo la gente todas las mañanas de los alrededores de la ciudad se dirigen a esta para trabajar y después vuelven a sus hogares por la tarde. La megalópoli es la unión de dos o más metrópolis. La característica que tiene es la inmensidad, tanto espacial como demográfica, uno o más centros económicos y un flujo continuo de personas, bienes y servicios. Esto lo encontramos, por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, con Washington, Boston. En la Argentina como que se está formando, que podría ser desde lo que sería Rosario, Zárate, Buenos Aires, La Plata, pero
todavía creo que no podemos hablar de megalópoli. Ahora, alrededor de la ciudad encontramos el espacio periurbano. Es un espacio de transición que no es urbano y tampoco rural. Es como que tiene características de ambos, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, las actividades que se practican: floricultura, horticultura, tala selectiva para la venta de leña en algunos lugares, puede ser cría de pollos, etc. Aquí vemos los criterios para caracterizar el espacio urbano. Bueno, como vimos, por un lado son las actividades que realiza la población, que es industria, comercio, servicio. Densidad de población dijimos que es alta. La división de la tierra, esto de el intenso parcelamiento en manzanas, lotes que tienen un alto valor económico. Y por otro lado, la infraestructura de equipamiento, que sería cloacas, alumbrado, agua corriente, hospitales, etc. Aquí vemos una imagen del AMBA, que es el Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo que vemos aquí en blanco es Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por aquí vemos distintos municipios, distintas localidades. Hay un primer cinturón, después tenemos otro, como que el primero es el que más se parece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay mayor densidad de población, los terrenos también son más caros. Bueno, pasamos a el esquema de las jerarquías de los tipos de ciudades. Tenemos, como antes mencionamos, metrópoli o gran ciudad, bueno, que generalmente tienen más de 600.000 habitantes, el centro regional entre 40.000 a 100.000, el local, que es de 2.000 a 30.000, y un poblado entre 50 a 2.000. Dentro de la ciudad nosotros podemos distinguir distintos sectores. En primer lugar, hablamos del centro antiguo, desde donde se originó la ciudad. Acá se preserva ese valor histórico, arquitectónico. Generalmente estos edificios son declarados monumentos históricos. Después tenemos el radiocéntrico o microcentro, que es un sector comercial y administrativo. Altos edificios encontramos con oficinas públicas, bancos, compañías multinacionales. También hay agencias de viajes, hoteles, comercio, y también lo que vamos a encontrar que tiene un buen servicio de transporte, como ser subterráneo, también taxis, colectivos, trenes, etc. Si nos vamos alejando, encontramos las áreas residenciales. Ahí las familias de mayores recursos viven en los alrededores, en contacto con la naturaleza. Esto, bueno, como que surge después de la construcción de las autopistas y dan origen a los barrios cerrados. Pero si no, dentro de la misma ciudad es como que es un poquito más alejado del centro y son zonas más tranquilas. Cuando hablamos de zona residencial es que en esos lugares no hay comercios, no hay industrias. Las zonas industriales, bueno, tenemos que en los últimos años surgieron los parques industriales. Vemos que se tratan de alejar de las zonas residenciales por los malos olores que pueden dar, o también por los ruidos. Y bueno, en estos barrios también se establecen zonas como barrios residenciales, donde ahí viven los obreros. En estas zonas los terrenos son más económicos, porque están un poquito más alejados de lo que es el centro. Bueno, también tenemos los sectores urbanos marginales, que esto, bueno, debido al sistema económico, la escasez de trabajo, la inmigración que se recibe tanto del interior como de países fronterizos, generan lo que son las villas miserias, o por ejemplo en Brasil llamadas favelas. Allí que la gente hace sus casas en forma muy precarias, y se establecen en tierras que generalmente son fiscales. Pasemos ahora a las actividades económicas del espacio urbano. Tenemos actividades secundarias, vamos a ver en esta oportunidad, y la industria. Entendemos como industria la actividad económica que produce bienes por medio de la transformación de las materias primas.
La industria es importantísima. ¿Por qué? Porque impulsa los movimientos migratorios, el crecimiento de las ciudades, la modernización también de otros sectores económicos. Y podemos diferenciar dos tipos de industria, ¿no? Por un lado tenemos la industria pesada o base, que es la que produce bienes de capital o bienes intermedios. Por ejemplo, la industria metalúrgica. Imagínense, por ejemplo, si ustedes tienen una fábrica de hornos para panadería, sería industria base, porque el producto que venden es para que alguien lo use para generar más dinero, porque es para poner un negocio. La industria liviana de consumo sería aquella que el bien que produce directamente alguien lo va a utilizar, como por ejemplo, si yo hago hornos pero para los hogares, ahí no tiene un fin de tener una ganancia. O por ejemplo lo que sería la industria alimenticia, la industria textil. Podemos hablar de distintos factores que permiten el desarrollo de la industria. Aquí vamos a hacerlo rápidamente. Vemos que la materia prima es fundamental, la mano de obra, que puede ser tanto los trabajadores que dan trabajo físico o intelectual, también las máquinas, ¿no? El capital es importantísimo porque es lo que nos permite comprar el edificio, las máquinas, los insumos, capacitar al personal. Obviamente, cuanto más capital tenga, seguramente el desarrollo industrial será mayor. Energía, que es lo que pone en funcionamiento a toda la industria. El mercado también es algo importantísimo. ¿Qué es el mercado? A ver, ¿a quién le puedo vender? O sea, si hace un estudio, si yo voy a estar en una zona donde hay pocos recursos, no voy a poner una fábrica de un producto que sea de lujo, algo muy caro. Tendré que ver cuál es la posibilidad que yo tengo de vender. Así que bueno, es muy importante ese estudio. Y la tecnología, sabemos que cada vez hay más tecnología dentro de la industria, ¿no? Y como que favorece la producción que sea más rápida, muy eficiente, pero bueno, esto también tiene una contra por ahí que deja a personas sin trabajo. Lo que tenemos que pensar es que cambian los trabajos, porque a lo mejor se necesita gente que sepa manejar esas máquinas, que las pueda programar, que las pueda arreglar. Si yo les pregunto, ustedes tienen que poner en la industria, ¿dónde la pondrían? ¿Qué cosas tendrían en cuenta para ubicarla? Bueno, en primer lugar, en una fábrica uno necesita personal, entonces tenemos que ver que haya disponibilidad de mano de obra, obviamente disponibilidad de energía para poner en funcionamiento las máquinas, el fácil acceso o cercanía a los mercados consumidores. Si estoy muy lejos se van a encarecer los costos por el flete. Aprovisionamiento de agua dulce, cerca de las zonas de producción de materia prima en algunos casos. Por ejemplo, si nosotros queremos poner una bodega, es mejor ponerla cerca de las zonas de producción de uva, porque la uva es un producto perecedero y transportarlo puede hacer que se pudra o coma más lugar. Lo mismo podría ser con una fábrica de azúcar. Los ingenios siempre van a estar cerca de las zonas productoras. Bueno, cuando nosotros hablamos de industria, lo que vemos que hay un intercambio, ¿no? Nosotros hablamos del comercio como esa actividad donde uno compra y vende, y hay distintos tipos de comercio. Un comercio que es interior, o sea, dentro de los límites de un país, y el exterior, donde se interactúa con otros países. Bueno, y acá vamos a ver que aparecen los conceptos de desarrollo y subdesarrollo. ¿Por qué? Históricamente, cuando uno habla de la División Internacional del Trabajo, en el siglo XIX, cuando aparecieron los países industrializados como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, pensemos que en el siglo XVIII aparece la industria en Inglaterra, pero en el siglo XIX como que se expanden a algunos países. Otros países en esta División Internacional del Trabajo se dedicaron a la producción de materias primas. En ese caso está la Argentina. ¿Qué pasó? A través de los años, lo que se pudo ir evidenciando es una
como una diferencia en el nivel de vida de las personas de los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Por qué? Cuando uno vende un producto industrializado tiene un valor agregado mayor que a un producto de una materia prima. O sea que se le agrega, es más caro. Piense, si yo compro un paquete de harina o si compro pan, el pan es más caro. Si eso pensamos en un producto industrializado como puede ser un celular, una computadora, ese valor agregado es mayor. Con lo cual esos países en ese intercambio van a obtener más ganancias. Entonces vemos que el nivel de vida va a ser diferente en unos y en otros. Podemos decir que los desarrollados o también llamados países centrales tienen alta capacidad de exportación de productos industriales y complejos, gran desarrollo tecnológico, alto nivel de vida del grueso de la población. Subdesarrollados, exportación de productos primarios, especialmente derivados de la actividad agropecuaria y minera, con bajo nivel de industrialización, dependencia tecnológica con respecto de los países desarrollados y amplios bolsones de pobreza coexistiendo con sectores urbanos de alta calidad de vida. O sea, es típico de los países subdesarrollados que la mayoría de la población vive mal y hay una minoría que tiene muchísimo dinero. Y así vamos a pasar a hacer el repaso. Comenzamos con definir Estado y Nación. Vamos a hacer como en las otras unidades. Usted primero va a tener que haber estudiado antes de empezar con esta parte de la clase, y una vez que haya estudiado va a ver en pantalla alguna actividad, detiene la imagen para darse tiempo a responderla y después sigue. Así que yo lo voy a hacer seguido, pero usted recuerde detenerlo para poder responder. Y obviamente antes de eso tiene que haber hecho todas las actividades de autocorrección, haber hecho todas las consultas. Este es el repaso final. Bueno, comenzamos. El Estado es la organización política jurídica de una sociedad que habita en un determinado territorio en el cual existe un gobierno que ejerce su soberanía. Bueno, llegó el momento de estudiar, ya hemos finalizado con la explicación de todos los temas, así que como en las otras unidades le hemos dicho de que haga todas las actividades de autocorrección, que haga todas las consultas que considere necesarias, y bueno, una vez que estudie, que ya considere que tiene todo listo, preparado para el examen, va a comenzar a ver esta parte de repaso y va a ser de la siguiente forma. Yo voy a ir pasando diapositivas y usted tiene que pensar en la respuesta, tomarse el tiempo, detiene la imagen, responde y después continúa con la siguiente diapositiva y ahí corrobora si lo dijo bien o mal. Así que recuerde, detenga la imagen para tomarse el tiempo necesario para poder responder. Yo los voy a ir pasando en forma continua. Bueno, definir Estado y Nación. A ver, tenemos que el Estado es la organización política jurídica de una sociedad que habita en un determinado territorio en el cual existe un gobierno que ejerce su soberanía. Nación es el conjunto de personas unidas por su historia, cultura, valores y se sienten parte de una comunidad. Mencione las características del sistema capitalista. Bueno, tenemos que hay propiedad privada de los medios de producción y libre empresa, la producción y los precios se regulan por la oferta y la demanda, se busca obtener ganancias con el menor costo, sistema político democrático, se respetan las libertades individuales, el Estado interviene solo en algunos asuntos como educación, salud. Mencioné las características del sistema comunista. Recuerde detener la imagen, tómese su tiempo. Planificación centralizada de la economía, o sea que el Estado controla la producción, la distribución y el consumo. No hay propiedad privada. Sistema político de partido único. Se limitan las libertades y hay censura. Rechaza la idea de ganancia privada. El Estado ejerce el poder absoluto en las áreas de desarrollo social y económico y fija los salarios y los precios de mercaderías.
¿Qué relación hay entre la Guerra Fría y el mundo bipolar? La Guerra Fría fue el período entre la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Unión Soviética, en el cual se enfrentaban dos modelos políticos y económicos: capitalismo liberal liderado por Estados Unidos y por el otro lado tenemos el comunismo liderado por la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron y qué consecuencias produjeron las reformas de Gorbachov? Las reformas fueron perestroika, que era la económica, y política, la glasnost, que significaron la apertura económica, la descentralización administrativa y la democratización de la política, manteniendo el sistema comunista. Estas reformas produjeron desequilibrios económicos que, sumados a la gran diversidad étnica y cultural, la Unión Soviética estaba integrada, recuerde, por varias naciones. Terminaron en el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética y así el surgimiento de 15 nuevos estados independientes, que estaban ubicados algunos en Europa y otros en Asia. ¿Qué es la globalización? Es la interrelación entre diferentes puntos del planeta en tiempo real y sin limitaciones físicas gracias a los avances tecnológicos en telecomunicaciones y microelectrónica. Recuerde, estos avances tecnológicos son, por ejemplo, el microchip, el láser, la fibra óptica e Internet. Mencione las características del modelo fordista. Recuerde que es una forma de producción. Surge a principios del siglo XX, tenemos producción en serie, el producto se realiza en su totalidad en una planta industrial, fabricación en países industrializados, el taylorismo, que es esto de el estudio científico del trabajo. Se pensaba que cuanto más repetitivo, la persona lo haría más rápido y así la producción sería mayor a un menor costo. Producción rígida, o sea, productos de poca variedad, mucha durabilidad y bajo costo. El insumo básico, petróleo. Trabajo monótono, muy especializado en una sola tarea y marcada separación entre el trabajo intelectual y físico. Gran intervención del Estado. Es la época del Estado benefactor. Menciona las características del modelo postfordista, que es el que tenemos hoy. Comienza después de la crisis del petróleo en 1973, continúa hasta ahora. Tenemos el ensamblado, que es la fragmentación de la producción. Recuerda, por ejemplo, se hace el motor en un país, el chasis en otro, los asientos y después se arma el auto. Fabricación en países centrales y periféricos. Toyotismo, que son los círculos de calidad. La producción flexible. Hoy tenemos mucha variedad, gran calidad y poca durabilidad del producto. El insumo básico, ciencia y tecnología. Trabajadores con alta capacidad de adaptación al cambio y a realizar diferentes tareas. Esto es un punto que tienen que tener muy en cuenta hoy que es tan difícil conseguir empleo. Trabajo polarizado, que sí, como que está muy marcada la diferencia entre lo que es el personal sumamente capacitado, por ejemplo, con posgrados, y la gente que no lo tiene. Poca intervención del Estado neoliberal es el modelo, y las tecnópolis. Mencione 4 bloques regionales. Tenemos la Unión Europea, el NAFTA o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, Mercosur. Aquí también tenemos que saber cuál es el propósito, para qué se unen. Explique brevemente el surgimiento del Mercosur. En 1984, Argentina y Brasil cambiaron su política de confrontación por la de cooperación con la Declaración de Foz do Iguazú. Pretendían una mejor relación económica internacional, mejorar el comercio, lograr la reconversión industrial conjunta y desarrollar tecnologías de punta en las áreas de informática, biotecnología, comunicaciones, uso pacífico de energía nuclear, etc. En 1988 firmaron el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo con el objetivo de liberar al comercio en el término de 10 años. En 1991 se firmó el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, dando origen al Mercosur. Recuerde que después se unieron otros países.
Recuerden también que hay otros organismos internacionales. Pasamos ahora a Argentina y la globalización. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos la reforma del Estado, reestructuración productiva, procesos de regionalización e integración. ¿Qué incluyó la reforma del Estado? Apertura de la economía nacional hacia el exterior, privatizaciones de las empresas públicas, descentralización de las funciones del Estado nacional, desregulación, disminución del gasto público. Recuerda que esto es un repaso y que no están todos los temas. Por ejemplo, acá también debería poder explicar cada uno de estos. ¿Qué propósitos tiene la OEA? Defender la democracia, proteger los derechos humanos, fortalecer la seguridad, luchar contra las drogas ilegales, promover el libre comercio, luchar contra la corrupción. Y acá ya pasamos a otro tema, que es el de población, es la unidad 2. Así que recuerde que los repasos que hacemos por ahí no incluyen todos los temas. Bueno, la población es el conjunto de personas que habitan en una unidad territorial, un país, una provincia, una ciudad. ¿Cuáles son las zonas ecúmenes o las más pobladas? Bueno, tenemos llanuras y valles bajos con clima tropical y cálido húmedo. Esto, por ejemplo, lo tenemos en el este y sudeste de Asia. Se encuentran las áreas agrícolas más densamente pobladas del planeta. También las llanuras con clima templado, como es el caso que existen en Europa, centro de Estados Unidos y norte de China. También debemos mencionar la llanura pampeana en nuestro país, aunque de menor densidad. Algunas áreas montañosas donde suele haber yacimientos mineros que originan los asentamientos, o sea, surgen ciudades para la explotación minera. Y los oasis donde se concentra la población en algunas zonas áridas, aprovechando los ríos, aguas subterráneas, por ejemplo, como ocurre en nuestro país en la zona de Cuyo. ¿De qué depende el crecimiento de la población? Bueno, tenemos por un lado el crecimiento vegetativo natural, que es la diferencia entre la natalidad, o sea, los nacimientos, y la mortalidad, las muertes. Esto si estamos hablando a nivel mundial. Si yo estoy hablando de un país, voy a tener en cuenta no solamente el crecimiento vegetativo, sino también el saldo migratorio, que va a ser la diferencia entre las emigraciones, que son la salida de las personas del territorio, y las inmigraciones, los ingresos. ¿De qué manera podemos conocer las características de la población? Bueno, la podemos conocer, sabemos que por medio de los indicadores demográficos, que son valores numéricos o porcentuales que permiten medir una determinada propiedad o rasgo de una población particular en un momento dado. Por ejemplo, ¿se acuerdan estos indicadores? Teníamos esperanza de vida, tasa de natalidad, tasa de mortalidad infantil, de migraciones, de fecundidad. También cada uno de estos tiene que saberlo. ¿Cuáles son los indicadores socioeconómicos? Tenemos el Producto Bruto Interno, que es el PBI, o el PNB, que es el Producto Nacional Bruto, tasa de alfabetización de adultos, número de habitantes por médico, índice de desarrollo humano, el IDH. ¿Qué se tiene en cuenta para elaborar el índice de desarrollo humano, IDH, y cómo se mide? También recuerden por qué surge este indicador. Bueno, recuerden, se establece con la esperanza de vida, alfabetización e ingreso, que es el PBI per cápita, y se mide de 0 a 1. El alto es de 0,81 a 1, medio de 0,5 a 0,79, ahí está la Argentina, y bajo de 0 a 0,49. Acá vamos a pasar a explicar la pirámide de población. Bueno, ¿cómo voy a interpretar? Esta es una pirámide de población progresiva. Yo voy a tener una amplia base, o sea que tiene una alta natalidad, alta mortalidad, porque mire cómo se muere la gente, muy pocos llegan a viejitos,
O sea que la esperanza de vida es baja. Esto es típico de un país subdesarrollado. Ahí se ve que hay muchos nacimientos, no hay control de la natalidad, se ve que las condiciones de vida son malas, por eso la gente muere o no hay educación. Y pasamos ahora a otro tipo de pirámide que es la regresiva. En este caso tenemos baja natalidad, la gente planifica la familia, esto también es típico de las zonas más, no solamente desarrolladas, sino también urbanas. Tenemos una alta esperanza de vida, fíjense que hay mucha gente que vive muchos años, una gran cantidad de población activa, la PEA, es población económicamente activa. Esto también puede estar como ampliado porque hay inmigración, gente que va a ese lugar porque tiene buenas condiciones de vida. O sea, esto es típico de un país desarrollado. Explique los tipos de migraciones según los diferentes criterios. Bueno, recuerde, si yo tengo en cuenta el desplazamiento, voy a tener nacionales o internas o internacionales. Aquí también tiene que saber explicar cada una de ellas. Decisión de migrar, o sea, voluntarias o forzadas, duración de residencia, si son permanentes, si son temporarias. ¿Cuáles son las características del espacio rural? Pasamos a otro tema. Acá ya estamos en la unidad 3. La baja densidad de edificaciones de la población, ausencia de trazado regular de calles, fuerte predominio de las actividades del sector primario, agricultura, ganadería, forestación, minería, pocos o nulos servicios como puede ser agua corriente, electricidad, gas natural, transporte, colegios, hospitales. ¿Cómo se clasifican las actividades económicas? Bueno, recuerdan, tenemos primaria, que es la producción de materia prima, las actividades serían agricultura, ganadería, forestación. Secundaria, que es la transformación de la materia prima en una manufactura, que lo hace la industria. Terciario, no produce bienes, que puede ser el comercio o servicios. Y el cuaternario, que son esas actividades de alta tecnología como ingeniería genética e informática. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos que la actividad agropecuaria, que era la actividad de cultivos y de ganadería, podía tener como fines el autoabastecimiento, puede ser de la familia o puede ser para comerciar? Acá vamos a ver las que son actividades agrarias de subsistencia o autoconsumo, o sea, no para comerciar. Tenemos escasa superficie de explotación recurriendo al uso de tierras estatales o privadas, mano de obra familiar, rudimentaria tecnología, producción destinada a satisfacer las necesidades del productor y de su familia, suelos poco fértiles, áridos o inundables. Ahora sabemos que las que son comerciales, la producción se destina a vender, a obtener ganancias, ¿no? Entonces, ¿cuáles teníamos? Por ejemplo, producción de secano, cultivo irrigado, plantaciones tropicales, estancias y haciendas, campos mecanizados e industrializados. Bueno, acá ya pasamos a los factores de producción. Recuerden también en el punto anterior poder explicar cada una de ellas. Bueno, fundamentalmente tenemos la tierra, obviamente si tengo tierra fértil, con un buen clima, el tamaño, cuanto más grande es el tamaño, voy a tener mayor producción. El trabajo, que puede ser hecho por el propietario o bien puede ser por alguien contratado, un ingeniero agrónomo o un asalariado. Y el capital, que es fundamental porque de acuerdo al capital que tenga voy a poder adquirir más o menos maquinarias, voy a poder tener semillas híbridas, pesticidas. ¿Cómo afectó la globalización a la producción agropecuaria? Bueno, esto en la Argentina, ¿se acuerdan? Había un doble proceso. Por un lado, vino bien porque Argentina se pudo ubicar bien en el mercado internacional, pero por otro lado los pequeños y medianos productores no consiguieron altos niveles de producción y no pudieron competir en el mercado. ¿Cuáles son las características de la región pampeana? Bueno, clima templado, llanuras fértiles, grandes productores,
cuenta con capital y tecnología, sufrió cambios en las últimas décadas. Y recuerde cuál era la región extrapampeana y cuáles eran sus características también. Bueno, en la región pampeana, ¿se acuerdan? Se produjo la pampeanización y agriculturización. Veamos qué es, a ver si lo recuerdan. Pampeanización es el reemplazo de los productos tradicionales, como son los cereales, por oleaginosas, como puede ser, por ejemplo, la soja. Y la agriculturización es el avance de la producción agrícola sobre la actividad ganadera o el desmedro de ella, o sea, las tierras que fueron reemplazadas, antes se dedicaba a la ganadería y ahora se dedica a cultivos. ¿Cuáles son las características del espacio urbano? Y acá llegamos a la última unidad. Alta densidad de edificaciones y de población, trazado regular de calles, actividades del sector secundario, terciario y cuaternario, servicios como agua corriente, electricidad, gas natural, transporte, colegios, hospitales. Fíjense que es todo lo contrario al espacio rural. ¿Qué es la urbanización? Es el proceso que concentra la población en las ciudades. Recuerden, la gente se va del campo a vivir a la ciudad. Menciona las causas de la urbanización. ¿Se acuerdan? Tenemos factores de expulsión, que era la subdivisión de la tierra, mecanización de las tareas agrícolas, concentración de la propiedad en pocas manos, la pobreza, la falta de oportunidades. En cambio, la ciudad es una atracción porque se ofrece empleo, hay mayores oportunidades para educarse, también tenemos hospitales, tenemos una gama de servicios muy amplia. ¿Cuáles son las características de la megalópoli? Hablamos de inmensidad espacial y demográfica, uno o más centros económicos, flujo continuo de personas, servicios también. ¿Qué particularidad tiene el espacio periurbano? Es un espacio de transición que no es urbano y tampoco rural, pero presenta rasgos de ambos, por eso se llama periurbano y forma el borde de la ciudad. Bueno, acá tenemos, explique los criterios para caracterizar el espacio urbano. Teníamos, recuerden, la actividad de la población, que se dedicaba a la industria, comercio, servicios, la alta densidad de población, la división de la tierra, esto de los lotes con alto costo, la infraestructura, alumbrado, cloacas, hospitales, escuelas. ¿Por qué es importante la industria? Bueno, es importante porque impulsa los movimientos migratorios, el crecimiento de las ciudades y la modernización de otros sectores económicos. Explique los factores del desarrollo industrial. Bueno, recuerden que tienen por un lado la materia prima, por otro lado la mano de obra, que puede ser diferente, se acuerdan de trabajo físico o intelectual, el capital, que es fundamental, que es lo que permite todas las inversiones, la energía, que es lo que va a poner en funcionamiento las máquinas, el mercado, que son los posibles compradores, y la tecnología, que hoy en día es cada vez mayor. Si tienen que instalar una industria, ¿qué debe tener en cuenta sobre la ubicación? Y tiene que haber disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de energía, fácil acceso, cercanía a los mercados consumidores, aprovisionamiento de agua dulce, cerca de las zonas de producción de la materia prima en algunos casos. ¿A qué tipo de país corresponde la siguiente imagen y por qué? Bueno, obviamente es un país desarrollado, se puede dar cuenta por el tipo de construcción, hay una alta capacidad de exportación seguramente de productos industrializados complejos, gran desarrollo tecnológico, lo que permite un alto nivel de vida en el grueso de la población. Y esta otra, bueno, lamentablemente esto lo vemos en los países subdesarrollados, que nos indica que tiene una actividad económica seguramente basada en la producción de materia prima y no tiene desarrollo en las industrias. Bueno, en un país subdesarrollado, como dijimos, y acá tenemos
exportación de productos primarios, como recién les decía, la dependencia tecnológica con respecto a países desarrollados, los amplios bolsones de pobreza. Y llegamos al fin, hemos terminado con el repaso de Geografía 2, así que les deseo mucha suerte. Piensen que es muy bueno conocer las características de la población, de cómo se vive, de las actividades económicas. Espero que esto les sirva mucho, que les haya gustado la materia y bueno, como acá tenemos guiñando el ojo, les deseamos mucho éxito y hasta pronto. Nos vemos.